Domingo 28 de febrero del 2021. Un nuevo encuentro con la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, vamos a hablar sobre una verdad en nuestra vida. Somos hijos de la luz. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, que hoy día, Señor, en este momento, está dispuesto a enseñarnos, a traer luz a nuestra mente y a nuestro corazón, a explicarnos las Escrituras. Gracias, Padre, por nuestro ayudador, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos hijos de la luz. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. El Señor Jesús está hablando con los fariseos que siempre estaban detrás del Señor y el Señor hace una declaración que es una verdad de Dios cuando dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero también en Mateo capítulo 5, versículo 14, el Señor Jesús enseña que sus seguidores son la luz del mundo, la luz de la vida. Se trata de la luz que significa vida eterna para las personas, pero también vemos que la palabra también nos habla que Jesucristo es la luz del mundo, ¿sí? En el sentido de que Él es quien da luz al mundo. Pero dice la Escritura que otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Y nosotros, como seguidores de Jesucristo, ya no vivimos en la oscuridad del pecado y de la muerte, sino en la luz de la nueva vida. Y en efecto, 2 Corintios 5, 17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Pero en este tiempo, que es un tiempo peligroso, que es un tiempo de apostasía, donde las personas, inclusive cristianos, porque ¿qué cosa es apostasía? Es el rechazo del cristianismo por parte de personas que anteriormente dijeron que eran cristianas. Entonces son tiempos difíciles, pero también son tiempos gloriosos porque el Espíritu Santo está manifestándose poderosamente en la iglesia de Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses 2:3 habla precisamente sobre estos últimos tiempos, con la presencia también del anuncio del hombre de maldad, el inicuo. Entonces, son tiempos, hermanos, en los que a lo malo se dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y eso precisamente habla el profeta Isaías en el capítulo 5. Estamos viviendo esos tiempos, 5:20, cuando dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero vayamos a lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, y escribiéndole a la iglesia de Éfeso, escribe a toda la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Pareciera que fuéramos a leer el periódico del día, porque así como Dios no ha cambiado, el hombre tampoco no ha cambiado. Y los seguidores de Cristo ya no vivimos en la oscuridad del pecado y de la muerte, decíamos. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y comienza el apóstol Pablo con una advertencia: nadie os engañe con palabras vanas. Hermanos, inclusive en la iglesia
muchas iglesias ya no hablan del Evangelio, sino hablan de temas seculares, hablan de estrategias, ¿no? En algunas iglesias han dejado el Evangelio por ocuparse de temas que no nos van a edificar, ni mucho menos van a traer salvación a nuestras vidas. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estamos viendo la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 6 hacia adelante. Entonces, que nadie nos engañe con palabras vanas. Los seguidores de Jesucristo somos hijos de la luz. Los seguidores de Jesucristo no solamente somos, como algunos creen, entusiastas, hasta alguien podría decir hinchas de Jesucristo, ¿no? Algunos lo llaman en forma hasta burlesca, el flaco, el de la barba. Nosotros somos de Cristo y nosotros caminamos en la luz de vida. Por eso que nadie nos engañe con palabras vanas. Y no vamos a participar tampoco con ellos. Y eso es lo que dice en el versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y eso es lo que tenemos que hacer, andar como hijos de luz. Nosotros no tenemos que seguir la corriente de este mundo. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, en Romanos 12, versículo 2, nos dice, no os conforméis a este siglo es este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a seguir la corriente de este mundo. Es más, el cristiano se nos dice que vamos contra la corriente. Porque aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo y por lo tanto vivimos en lo sobrenatural porque somos hijos de la luz. Somos definitivamente luz en el Señor. Y volvemos otra vez a Efesios capítulo 5, dice del versículo 9, desde el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermanos, las cosas malas siempre se hacen en medio de tinieblas, ¿no? Los ladrones actúan en las tinieblas. El pecado se hace en las tinieblas. Los hijos de la luz somos totalmente transparentes. Nuestra vida, nuestro testimonio de vida está como en una vitrina para que el mundo lo pueda ver. Entonces, y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque eso es lo que hacen, aunque últimamente estamos viendo que ya inclusive trompetean el pecado por todos los medios. Y a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es hora de estar despiertos, es hora de estar atentos. Las cosas, estaba viendo un comentario de Economista, una revista prestigiosa, que habla sobre cómo va a ser el año 2021. Definitivamente, como le decía al amigo que me compartió ese informe, este mundo ya cambió.
O sea, salimos de la pandemia, si es que salimos pronto o más tarde, pero este mundo ya va a ser totalmente diferente. Y yo le decía, sí, es evidente que el mundo ya no es como el mundo que conocimos, pero Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, su amor no ha cambiado, su gracia no ha cambiado, su misericordia no ha cambiado, porque Él quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, despiértate tú que duermes. No estés adormecido viendo la televisión, las noticias, los comentarios. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, versículo 15, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y hay muchos que caminan como necios, ocupándose del comentario que hacen otras personas, viendo qué es lo que hay en el Facebook, qué novedades. No. Vivamos como sabios. Vivamos esperando la venida de nuestro Señor. Vivamos velando en oración, en meditación de la palabra, hermanos. Y el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es el periódico de hoy día, y esto fue escrito hace más de 2000 años. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es interesante lo que habla el apóstol Pablo, porque como decía, el hombre básicamente no ha cambiado. En el fondo no ha cambiado, las formas sí, probablemente. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, entre otras cosas, que como nosotros tenemos que andar como hijos de la luz, debemos también manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Eso es lo que debe identificar a todo cristiano, a todo creyente de Jesucristo y su obra perfecta y acabada en la cruz. Comprobando lo que es agradable al Señor. No participamos en las obras de las tinieblas. Todo lo contrario, las reprendemos en el nombre de Jesucristo. Porque es hasta vergonzoso hablar de ello. Pero expongamos todo a la luz de la palabra de Dios. Despertemos, andemos como sabios, aprovechemos bien el tiempo, entendamos la voluntad del Señor para nosotros, seamos sobrios, no caminemos como borrachos, ebrios, que no se dan cuenta de las cosas que pasan. Seamos sobrios, pero llenos del Espíritu Santo. Cada vez que yo hablaba de la llenura del Espíritu Santo, yo decía siempre, seamos llenos del Espíritu Santo, pero cabe aquí una pregunta, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos esa llenura del Espíritu Santo? Teniendo comunión con el Señor, a través de la palabra y el Espíritu. De eso hemos tratado domingos atrás. Tenemos que tener una comunión viva, real y verdadera con el Señor de la gloria a través de la palabra, de su palabra y del Espíritu. Y eso es lo que nos va a enseñar la palabra cuando dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la única manera en que podemos estar en comunión con el Señor. Esa es la única manera que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Viviendo una vida a través de la palabra y el Espíritu, hablando entre nosotros la palabra de Dios, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. El Señor Jesucristo, en ese encuentro que tuvo con la samaritana, le dijo a la samaritana que no es en este lugar ni es en otro lugar
donde tenemos que adorar. El Padre está buscando, ¿qué cosa está buscando? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Y que la acción de gracias sea nuestro estilo de vida. Como dice el versículo 20, dice, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ¿no es cierto? Y ese nombre tiene poder. Y en ese nombre nosotros tenemos comunión con el Padre. Nuestras oraciones son al Padre en el nombre de Jesucristo. Nuestra acción de gracias es al Padre en el nombre de Jesucristo. Todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y aquí cabe una reflexión en este día, 28 de febrero. Somos de Cristo, vivimos unidos a Él, somos hijos de la luz y debemos de portarnos como hijos e hijas de la luz. Ese debe ser nuestro testimonio que demos al mundo. El mundo está en una vorágine en este tiempo. El mundo está hablando de muerte, de enfermedad, está hablando de vacuna, está hablando de cosas que para el cristiano no tienen ninguna importancia mayor que la de vivir en comunión con Dios, con el Dios de la vida, con el Dios de la gloria. Así que no podemos estar discutiendo esas cosas. Tenemos que vivir como hijos de la luz. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Estamos en tiempo de apostasía. Hay un rechazo del mundo por Cristo Jesús. Pero Él nos ha llamado. Él por su misericordia, nos ha dado un ministerio de reconciliación. Como si Dios rogare, dice 2 de Corintios 5, 18 hacia adelante, como si Dios rogare a través nuestro que el mundo se reconcilie con Él. Dios no quiere que nadie perezca, hermanos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento solamente va a ser posible cuando nosotros estemos predicando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios toque los corazones de las personas. Cuando la palabra de Dios haga la obra que ningún hombre puede hacer en el corazón de otros hombres. Y venga el arrepentimiento. Cuando les hablemos que Dios es bueno, que su bondad nos lleva al arrepentimiento. Y eso es una tarea que tenemos que hacer tú y yo, y todos los días, y en todas formas, usando todos los medios. Somos hijos de la luz, no nos olvidemos. No nos subamos al carro de las novedades de este mundo, porque de este mundo no vamos a tener nada bueno. Lo bueno es tener a Cristo en nuestro corazón, y con Él estamos completos. Así que meditemos en esta palabra. Volvamos a revisar este capítulo 5 de Efesios, del versículo 6 al versículo 20. Es el periódico de hoy día. Revisémoslos, así como revisamos las noticias con tanto interés, revisemos nuevamente esta porción de la Escritura. Hermanos, somos hijos de la luz, y como hijos de la luz vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Él trajo la luz a este mundo, y los que lo seguimos, sus seguidores, no jamás andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de vida. Él es el que da la luz al mundo, y nosotros también somos luz en este mundo y somos la sal de esta tierra. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado expuestos a tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Te adoramos en la hermosura de tu santidad. Y te damos gracias por esas preciosas vidas que están viendo y escuchando este mensaje en este día 28 de febrero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y todos dicen amén, aleluya, amén. Tengan un domingo sobrenatural, hermanos, y meditemos y vivamos como hijos de la luz y contagiemos esta fe en Jesucristo y en su obra perfecta y terminada a este mundo que se muere y que necesita
de Jesucristo en sus vidas. Hasta el próximo mensaje.